Palacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado de presentar al Ministerio Vida Nueva para el Mundo con el doctor Armando Alducin. Y esta va a ser una conferencia dedicada principalmente a todos aquellos hombres y mujeres en el mundo entero que han decidido seguir a Dios. Y el título de nuestra conferencia se llamará Causas del fracaso espiritual. Causas del fracaso espiritual. En el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo del 7 en adelante, la Biblia nos amonesta exhortándonos y diciéndonos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces, es la voz del Espíritu Santo la que nos está hablando en este momento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Capítulo 4 de Hebreos, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Una de las tragedias más grandes que pueda sucederle a una persona es arrancar y no terminar. Es iniciar algo y no llegar a la meta. Es inscribirse en algún proyecto y por diferentes circunstancias de la vida que voy a enunciar en esta mañana, nos pueden impedir llegar a donde Dios quiere que lleguemos. La más grande tragedia del cristiano es esconder sus pecados.
Dice en Proverbios 28:13, el que esconde sus pecados no prosperará. La persona que tenga una vida secreta, una vida doble, la persona que crea que puede servir a Dios y hacer o practicar cosas a escondidas de Dios, está en una de las más grandes tragedias de la vida cristiana. Porque el que esconde sus pecados no prosperará, no le irá bien, no llegará, no terminará, no acabará, no será bendecido. En ninguna de las áreas tendrá la bendición de Dios. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El pecado es el principal enemigo de Dios y es lo que también ha causado tanto dolor y tanto sufrimiento en el universo. El pecado es la razón principal por la cual Jesucristo nació en este mundo. Cuando Él nació, le dijeron a su madre que le pusieran el nombre de Yeshua, que significa el Salvador. El nombre no se lo puso Miriam su madre, ni José su padre, sino que se los puso el Espíritu Santo, porque en el carácter de ese individuo, de ese ser santo que estaba en el vientre de María, estaba revelado en su nombre Yeshua. En vista de todas estas consideraciones, el secreto para una vida cristiana fructífera y victoriosa será, jóvenes estudiantes, tomar en serio el pecado. ¿Cuál es la razón del fracaso de tantos cristianos? Porque el éxito no es de aquella persona que nunca ha caído en su vida o que nunca ha tenido un fracaso. El éxito es cuando una persona cae y se levanta. Esa es una persona de éxito. La persona que ha fracasado y que ese fracaso en su vida le ha servido para poder animarlo, para poder motivarlo, para poder concientizarlo de que realmente hay perdón y misericordia en la sangre derramada en el Calvario. ¿Cuál es la razón del fracaso de tantos ministerios cristianos? ¿Y cuál es la razón del fracaso de la mayor parte de las iglesias del siglo XX? La respuesta será siempre la misma: el pecado. El pecado cerrará los oídos de Dios a nuestras oraciones. El pecado nos impedirá conocer su voluntad. El pecado nos engañará haciéndonos creer de que somos autosuficientes. El pecado nos hará sentir que somos dioses. Analicemos pues a continuación 5 causas del fracaso espiritual. Número 1. La primera causa por la cual un cristiano puede fracasar en su vida es no comprender la santidad de Dios. No comprender la santidad de Dios. La palabra santo, etimológicamente en el hebreo, es la palabra kadosh, que significa separado o apartado. El equivalente en griego es la palabra agios, con H. Y este es el único atributo que se repite 3 veces de Dios. O sea que cuando la Biblia dice Dios es santo, 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 nos está mostrando que la esencia de la divinidad es la santidad. Dios no es justo, 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 misericordioso, 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 fiel, fiel, fiel. La única característica que se menciona 3 veces es Dios es santo, 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 en Isaías capítulo 6. Cuando la Biblia dice que Dios es supremamente santo sobre todos sus atributos morales y eternos, implica que la justicia de Dios es santa, la fidelidad de Dios es santa, la ira de Dios es santa, el amor de Dios es santo. Todas las características y las manifestaciones de Dios tienen como trono, tienen como fuente, como origen, la santidad. Cuando nosotros entramos a la vida cristiana,
debemos entonces saber lo que significa que Dios es santo. Pero, ¿de veras sabes tú? ¿De veras has comprendido tú lo que significa la santidad de Dios? Bueno, la primera cosa es que la santidad de Dios significa que el carácter de Dios le impide participar o tener nada que ver con el pecado. Dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, por lo que nos habla que la santidad de Dios, en segundo lugar, está relacionada con que cuando Dios ve el pecado, tiene que ser castigado, porque el pecado es el principal enemigo de Dios. El pecado es la causa por la cual Satanás se rebeló. El pecado es la causa por la cual el mundo que vivimos ha sufrido tanto en más de 6,000 años de historia. Es el pecado la razón por la cual Dios tuvo que dejar arriba su gloria, no su deidad, sino su gloria, y bajar al mundo y hacerse como nosotros y sufrir golpes, desilusiones, frustraciones, rechazos, traiciones, persecución, groserías y la misma muerte en el monte Calvario. La razón fue el pecado. Por esta razón Dios castigó en nuestro lugar a su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos que tomar en serio y tenemos que comprender qué cosa más horrible fue que Dios no perdonó a su Hijo. Y si no perdonó a su Hijo, ¿tú crees? ¿Podrías atreverte a creer que te va a perdonar a ti? A su Hijo no lo perdonó, sino que lo entregó y lo castigó, y su ira fue sobre su Hijo en la cruz. Él fue la propiciación, dice Romanos 13. Él fue el lugar donde la ira de Dios fue canalizada en la cruz del Calvario, y Él lo hizo para que nosotros no recibiéramos este castigo. Dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá la persona que, sabiendo que yo no tengo por qué pagar por mis pecados, yo no tengo por qué irme al infierno, ya no tengo por qué sufrir el juicio de Dios, porque alguien, su Hijo en mi lugar, lo sufrió? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que no sufrirá aquella persona que, sabiendo esto, pisotee y diga: no me importa la muerte de tu Hijo, déjame vivir como quieras, yo quiero ser mi Dios, yo quiero gobernar mi casa como a mí me da la gana, yo quiero poner mis propias reglas, déjame Dios, déjame, yo quiero vivir mi vida? Esa persona, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que recibirá? Horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios tiene que castigar el pecado y tenemos que aprender a tomarlo en serio. Cada vez que el pecado entre a nuestra vida, cada vez que el pecado esté a la puerta de nuestra casa tocándonos, cada vez que el pecado nos asedie, tenemos que aprender a tomarlo en serio. Bueno, ya pecaste, ya dijiste esa mala palabra, ya viste a esa mujer con ojos de adulterio, ya hiciste una tranza en tu trabajo, ya basta. Ahora confiésalo, sácalo de tu vida. Díselo a Dios: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No le sorprende tanto a Dios que nosotros caigamos, porque Él conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. A Dios le enoja que no tomemos en serio el pecado, que lo escondamos por allá y lo echemos en el fondo de nuestro corazón, creyendo que Él no nos ve. En segundo lugar, la segunda causa del fracaso espiritual es no conocer el engaño de nuestra antigua naturaleza. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15 al 21, encontramos las palabras de un hombre de Dios, un león de Dios,
un guerrero de Dios, un valiente de Dios, un hombre que tal vez después de Jesucristo es el que más ha sufrido por causa del evangelio de Jesucristo, y me refiero al apóstol Pablo. Este hombre de Dios escribe en el capítulo 7 Romanos, versículos del 15 en adelante, las siguientes palabras: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora, que habita, que está dentro de mi vida. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Acordémonos que está hablando un cristiano. Dentro de nosotros, no importa el nivel espiritual que alcancemos, no importa la estatura que alcancemos teológicamente, no importa las grandes obras, los millones de almas que hayamos ganado, no importa el pináculo del éxito espiritual al que hayamos llegado, no importa la situación, siempre recuérdenlo: dentro de nosotros hay maldad. Dentro de mí no mora el bien. Y cuando yo piense que ya soy santo y que ya no soy nadie para pecar y que ya no soy como esa fea muchacha prostituta o ese drogadicto o como mi compadre, y cuando yo comienzo a creerme que soy mejor que porque no me he divorciado o porque no he dicho malas palabras o porque nunca he cometido adulterio o porque yo nunca he robado, el día que alguna persona piense que es mejor que otra porque no ha hecho ciertos pecados, es cuando esa persona ha dado su primer paso en su caída espiritual. Porque el que piense que está firme, mire que no caiga. Nunca nadie de nosotros será más justo delante de Dios que otra persona. La justificación es una posición que tenemos delante de Dios indeleble, que no puede ser movida, inconmovible. Es una posición permanente. Nadie es más justo en esta mañana que otros de Dios, pero en la santidad sí hay diferencia. Hay unos que son más santos en cuanto a su limpieza moral que otros, pero en nuestra posición, tanto el más grande hombre que se atreva a decir que nunca ha pecado, como el rey David, adúltero y asesino, es más grande ese adúltero y ese asesino por su corazón delante de Dios. Y es lo que no hemos podido comprender nosotros, y nos ha costado tanto trabajo comprender lo que se llama gracia. Yo recuerdo en mis primeros años de teología, yo luchaba con la idea: ¿cómo pudo David? ¿Cómo puede la Biblia llamar a David un hombre conforme al corazón de Dios si un año engañó, un año escondió el asesinato, un año se escondió con un amante y se la llevó a su casa hasta Tequesquitengo a vivir con él? ¿Cómo puede ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Porque cuando él fue confrontado con su pecado, aquí nos vemos la naturaleza que tenemos. Él se autoengañó, un año le duró el engaño. Y cuando iban a ser el hijo de Betsabé, Dios manda a Samuel el profeta y le cuenta una parábola. Él se identifica, y en el momento que David encuentra la confrontación, cae de rodillas, le pide perdón a Dios, porque la ley decía que los adúlteros tenían que ser muertos a pedradas. David no podía encontrar perdón de acuerdo a la ley. David tenía que ser muerto. Él era un asesino y un adúltero, y la ley tenía que ser descargada sobre su vida. Pero en ese momento David no apeló a la ley. David apeló a algo que es más grande que la ley: la misericordia. La misericordia. Dios es grande en misericordia. Y esto significa que Dios no nos castiga como deberíamos de ser castigados por su misericordia. Pero David no se pasó de listo. David ya no se burló de Dios.
David jamás volvió a adulterar, David jamás volvió a asesinar. Lo que él sufrió le sirvió para toda su vida. Y Dios le dice que aun cuando él cayó y pecó hasta lo más bajo y profundo, él tenía un corazón que le dijo a Dios: levántame y perdóname, que te quiero seguir sirviendo. Eso se llama gracia. Y esa gracia Dios la manda abundantemente, pero hay una sola condición para esa gracia. Parecería paradójico, porque la palabra gracia significa que no la merecemos, pero sin embargo Santiago 4 nos dice que es a los humildes a quienes Dios les da esa gracia, a los que reconocen su condición de dependencia delante de Dios. Cuando nosotros no entendemos que dentro de nosotros no mora el bien, nos vamos a confiar. Cuando un joven sale con su novia y no se va con ninguna otra persona y se la lleva a Cuernavaca, y no oran y no llevan la Biblia y no llevan un chaperón detrás con ellos. Cuando vas al cine a ver una película clasificación C con tu novia y la novia no es lo suficientemente lista ni inteligente para ver, chiquito, déjame checar la clasificación antes de ver la película que me estás llevando a ver. Cuando nosotros comenzamos a confiarnos que la hacemos en la carne, es cuando tentamos a Dios, y por no comprender la maldad que tenemos, nos va a causar algún día un dolor de cabeza. Yo les he dicho a todos los varones durante todos los años de mi ministerio: nunca le den consejería a una mujer sola. Nunca. Las mujeres son sensibles y son emocionales. Y cuando llega la mujer: ay, pastorcito, que no sé qué, cuidado, porque mis emociones se pueden involucrar con esa mujer, y al ratito ya estás hasta apapachándola. Imagínate que venga el esposo y que te vea, ¿no? Pastorcito, va a decir el esposo. No podemos nosotros involucrar, no podemos nunca un hombre casado darle un aventón a una mujer sola. Jamás. Hermano, está lloviendo, te pago el taxi, te vas a tu casa en taxi. Menos cuando está lloviendo, ¿verdad? Y menos cuando el popo erupte. No confiemos en la carne. No confiemos en la carne. Las mujeres se pueden involucrar fácilmente con un hombre también. No confíen en su naturaleza pecaminosa. Esta es la razón del segundo fracaso en la vida cristiana: no confiar demasiado en la carne, no saber que hay maldad dentro de nosotros. Basta nada más que tengas musiquita de Ray Conniff, que no haya nadie, una sola copita, eso es suficiente. La Biblia la vas a dejar hasta en el baño, para que te involucres sentimentalmente por las emociones alrededor en un adulterio o en un problema, porque no quisiste entender que la carne es traicionera. No renten películas, no tienten a Dios. Dios quiere que sepamos que la carne está viva dentro de nosotros. Y hasta el día de nuestra muerte, a los 90 años que nos muramos, a los 85, ahí en la cama, ahí en el hospital, ahí ya los últimos estertores de la muerte, ahí vamos a seguir sintiendo el deseo de pecar. Esta maldad Dios no la sacó cuando nosotros nos convirtió en nuevas criaturas. Dios dejó dentro de nosotros lo que dice Efesios, el viejo hombre, la antigua naturaleza. Dios solamente pagó por las consecuencias de esos pecados, pero ahí está la maldad entre nosotros. Y dice 1 Juan: el que diga que no tiene pecado, el que diga que ya no tiene maldad, el que crea que ya es querubín, se engaña a sí mismo. En tercer lugar, no tener temor de Dios. ¿Cuántos cristianos saben lo que significa temer a Dios? El temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos ve. Dios nos ve, sus párpados nos examinan, sus ojos nos conocen. Dios sabe perfectamente bien mis motivos para servirlo. Dios sabe los más
profundos anhelos de mis pensamientos. Salmo 139. Aún no me siento cuando Dios sabe dónde me voy a sentar. De lejos Él conoce mis pensamientos, conoce mis ideas, conoce mis tendencias, sabe hasta dónde estoy endurecido. Dios conoce y escudriña el corazón del hombre. Dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Génesis 16:13, tú eres Dios que ve. Salmo 139:1, oh Jehová, me has examinado y has entendido desde lejos mis caminos. Todos mis caminos te son conocidos. Proverbios 5:21, los caminos del hombre están delante de Jehová y Él considera todas nuestras veredas. Hay un Dios en los cielos que sobrepasa mi capacidad de asimilarlo y de comprenderlo, pero ese Dios es un Dios santo. Me ha llamado a la santidad y hay maldad dentro de mi vida. No debo de confiar en mi vida y debo de entender que si yo tengo temor de Dios, no hago lo que hacía estando escondidas. Si tú tienes temor de Dios, no comprarías las revistas que compras cuando nadie te ve. Si tú tuvieras temor de Dios, no rentarías las películas que rentas cuando nadie te ve. Si ustedes tienen temor de Dios, jóvenes, no harían solos cuando están en su noviazgo las cosas que haces con tu novia y las caricias que le permites a tu novio, pero lo hacen porque no tienen temor de Dios. Si tú tuvieras temor de Dios, no tendrías dobles libros de contabilidad en tu trabajo. Si tú tuvieras temor de Dios, no afectarías ni duplicarías tus facturas. Si tú tuvieras temor de Dios, no verías a esas mujeres como las ves cuando tu esposa va junto en tu coche y tus hijos detrás de ti. Cuando tú tienes temor de Dios, no ves esas cartulinas ni esas mujeres en los puestos de revistas. ¿Por qué? Porque sabes que hay un Dios que te ve y a Él no le agrada, en cuarto lugar, el adulterio. El adulterio es la cuarta causa del fracaso espiritual, y estoy hablando de la falta de lealtad, no solamente en el matrimonio, porque puede haber adulterio, aunque no implícitamente ni teológicamente en el noviazgo. Pero cuando un joven anda con una muchacha y una muchacha anda con un joven y no se comienzan a preparar para ser leales desde que salen juntos, tampoco lo serán cuando se casen. Puede haber también una traición, una falta de lealtad al que sirves, a tu pastor, a tu iglesia, al socio de tu compañía, a tus padres, a tus hermanos. Esa traición entre nosotros, esa causa que nos hace ir y darle una puñalada, hablar mal de una persona por detrás, a Dios no le agrada, y eso Dios lo castiga con mucha severidad. Dice en Malaquías capítulo 2, acabando el Antiguo Testamento y diciéndoles Dios a su pueblo, Malaquías 2 del 13 al 15, esta vez harás cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a tu ofrenda para aceptarla con gusto de tu mano. Dios dice que este pueblo estaba a un punto de llegar donde iban a comenzar a llorar. A llorar, a llorar, a llorar y a llorar amargamente. Y después de esos gritos y de esos lamentos de dolor y de lágrimas, le dirían: Señor, toma mi becerro, Señor, toma mi casa, acéptala, Señor, por lo que hice. Y entonces Dios les contesta en el versículo 14: mas diréis, ¿por qué? Y cuando ellos se volvieran a Dios, le iban a decir: Padre, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces Dios les va a atestiguar y les dirá: porque ha atestiguado Dios entre ti y la mujer que tienes, contra la cual has sido desleal. Esa mujer que tú tienes por esposa, ese hombre que tú tienes por esposo, es tu compañero, es tu compañera, es tu mejor amiga, es tu mejor amigo. Y el matrimonio, cuando está fincado en la lealtad y en la fidelidad, y viene lo que dice aquí, la deslealtad, viene entonces la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. Dice el versículo 14: has sido desleal con tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues, dice el Espíritu, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Cuándo te casaste? Todos los millones de galanes se quedaron por allá. Las mujeres Miss México, las de Cosmopolitan y las de las revistas y las modelos son ilusiones ópticas que no existen. Tienes una, aunque tenga cara de guarache, es tu compañera. Aunque él tenga cara de tlacoyo, es tu compañero. Ya te casaste. Ya te casaste. Y Dios quiere que nosotros nos entrenemos a serle fiel a una mujer, a un hombre. Ya si tu hombre no te quiere ser fiel, si ella no quiere ser fiel, con el tiempo Dios lo verá. Tú tienes que llegar hasta el final y ser fiel. Si te quiere abandonar, que te abandone. Si te quiere abandonar, que te abandone. Ya Dios tomará casos, pero tú tienes que ser fiel para que tengas la bendición de Dios. Dios bendice grandemente la fidelidad, como ustedes no se imaginan. Dice en Proverbios 6: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El tener en mi mente a otra mujer, el tener en mi corazón a otro hombre, es como la polilla en la madera. Entra a carcomerme, entra a desmoronar los fundamentos que me hacen estar firme delante de Dios. Y si algo Dios ama, es la pureza sexual. Sean puros, dice el Señor, bienaventurados los puros de corazón. Mateo 5, ellos verán a Dios. Y es precisamente la impureza sexual la que no me permite ver a Dios. ¿Y dónde vemos a Dios? En este libro. Hermano, no entiende la Biblia y la leo 10 minutos diarios y no la entiendo. ¿Por qué no la entiendes? ¿Por qué ahora ya no sientes gozo al oír la Biblia? ¿Por qué te entran por acá y por allá? Porque Dios te dice, bueno, ¿qué no sabes por qué? Sí, ¿por qué? Porque has sido desleal con tu compañera. Hay pecado de adulterio en tu corazón. Y hasta que ese pecado no esté cubierto por la sangre de Cristo, Dios no tiene nada que ver con nosotros, porque Él es un Dios santo. En quinto y último lugar, no tener una vida disciplinada. Es increíble que el apóstol Pablo haya escrito en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Los atletas y los que compiten en las Olimpiadas se entrenan 5, 3 años, 4 años, no comen helado, se ponen a dieta, hacen ejercicio para recibir una corona, una medalla que se va a oxidar con el tiempo. Como decía Joaquín Capilla, ahora con mis medallas olímpicas juego a la rayuela. Coronas, premios que los hombres nos dan, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo el gran Pablo, misionero, león, guerrero, con maestría, teología, doctorado y 5 premios Nobel, venga a ser eliminado. ¿A qué le temía Pablo? Más que cualquier otra cosa que pudiera convertirse en un obstáculo que le impidiera acabar su carrera, con no tener un cuerpo disciplinado. Hermanos en Jesucristo, nosotros debemos de entender 2 cosas. Tengo una mente, un espíritu y un cuerpo físico.
Dios, cuando me convertí, me dijo en 1 Corintios 6, 19 y 20: Armando, Pepe, Lupita, Conchita, Pancracio, tu cuerpo ahora es mío. Tengo que entender esto, entiéndanlo esta mañana. Mi cuerpo, me dijo Dios cuando me convertí, es mío. Cuando pagué por ti en la cruz, pagué por la salvación de tu alma, e incluye tu espíritu, tu mente y tu cuerpo. Armando, tu cuerpo es mío. Dame tu cuerpo. ¿Qué significa? Ya no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Ya no le puedes meter el combustible que tú quieras. Ya no puedes comer chicharrón y carnitas y grasas, porque te voy a enseñar que hay unas cosas que se forman en las arterias. Y desde que mi pueblo era en el Antiguo Testamento, les enseñé que no comieran grasa ni la sangre de los animales. Y ahora, a la luz de la ciencia, de la nutriología y de la medicina, encontramos desde los últimos 25 años que la mayor parte de los infartos, problemas cardiovasculares, vienen porque no puede la gente entender que mi cuerpo no fue hecho para las carnitas, ni para las fritangas. De vez en cuando puedo darme el lujo de un chicharroncito, no hay ningún problema, pero no cada semana. No fue hecho para refrescos. Un refresco a la semana está bien, uno. El azúcar del refresco, las fritangas, el colesterol van a afectar mi salud. Y voy a llegar a los 55, a los 60 años de edad: Señor, te quiero servir, te quiero servir. Y me voy a comenzar a deshacer totalmente. Sáname, Señor, mi hígado. Sáname, hermano. Sáqueme el espíritu de retortijón. Sáqueme esto, sáqueme aquello. Hermanos, cuando Dios nos dice en Romanos 12:1: presenten vuestros cuerpos, ustedes, en sacrificio vivo, significa que ahora mi cuerpo ya no le voy a dar lo que me pide. Helado una vez a la semana, chicharrón una vez al mes, refresco una vez al mes, y cállese, aquí se me queda, y cállese. Ahora mi espíritu dentro de mí controla mi cuerpo. Y cuando comienzo ya a ver la pancita, 2-3 kilos de más, ya he pecado contra Dios. Porque esos kilos de más me están mostrando que yo no soy responsable del templo de Dios. Nuestros cuerpos son templo. ¿Qué no saben que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? ¿No sabes que es el edificio donde vive Dios? ¿Querrá Dios que pintarrajee el cuerpo, su templo? ¿Querrá Dios que le eche veneno al cuerpo? ¿Querrá Dios que le eche a mi carro azúcar en lugar de gasolina, de combustible? No, porque mi carro no fue diseñado para el azúcar, fue diseñado para un combustible especialmente para que se llama gasolina. Mi cuerpo no fue diseñado para el pecado, no fue diseñado para las grasas, fue diseñado para tener salud. Y necesitamos disciplinar nuestro cuerpo, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos tener buenos hábitos para comer, buenos hábitos para dormir. Necesitamos dormir mínimo 8 horas diarias. Que te acuestes a la 1 de la mañana y que te levantes a las 6 de la mañana es pecado. ¿Por qué? Porque estás abusando. Tu cuerpo no fue diseñado para que durmieras 5 horas diarias, a menos que pases del sesentón. Ya de 65 y 70 años los ancianos duermen menos por naturaleza, pero no antes. Dios quiere que nuestro cuerpo esté tranquilo, esté descansado, tenga dominio de mí mismo. ¿Por qué? Porque lo necesito. Yo le digo a Dios todos los días: Padre, dame salud, dame salud. Y ahí voy corriendo en la mañana haciendo mis entrenamientos. Le digo: quiero salud, Padre. ¿Por qué? Quiero llegar a los 85 años de edad fuerte. Quiero ser como un Bill Bright, como un Billy Graham, que tiene 83 años de edad y sigue predicando a los 83 años el viejito. Así que son ejemplos para nosotros, son generales 5 estrellas que Dios nos deja como testimonios de lo que podemos llegar si cuidamos nuestro cuerpo. La Biblia dice que necesitamos tener un cuerpo al cual debamos nosotros de controlar. Ignorar la debilidad de nuestra carne es jugar con el pecado. En Marcos 14:38 Jesucristo dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. El ayuno es uno de los ejercicios, escuchen la palabra que estoy usando, es uno de los ejercicios más eficaces para golpear nuestro cuerpo, el ayuno. Porque si hay algo que el cuerpo nos pide es de comer.
Y cuando practicas el ayuno una vez a la semana, mínimo, un día no comes nada, comienzas a darte cuenta que sí puedes. Y no te doy esto, y ahora voy a comer puras frutas y voy a comer puras verduras y voy a comenzar a caminar más y a hacer más ejercicio, y en lugar de estacionarme a una cuadra de Plaza Satélite, me voy a estacionar a 5 cuadras para caminar 5 cuadras y evitarme el que para todo ya nada más puro coche. No, voy ahora a comenzar a sudar y a quemar calorías, porque mi cuerpo es el templo de Dios. Y voy a comprar la revista Prevención y la revista Nutriología, y de vez en cuando voy a ver a Chaya Michan. ¿Saben una cosa? Lo que nos ha dicho Dios, que el diablo nos ha quitado muchas cosas y ahora se las vamos a arrebatar nosotros al diablo. Este hombre tiene uno de los secretos más grandes de la salud física. El famoso Chaya Michan, que tiene su hospital allá en Tepoztlán, tiene uno de los secretos más grandes para la salud física, quitando la filosofía oriental y la famosa orina, ¿verdad? Todo lo demás, lo que él dice, yo le digo, estoy de acuerdo. Son increíbles las recetas para poder purificar el cuerpo físico. Ojalá que este hombre conociera a Cristo. Pero mire lo que hace el diablo: agarra personas involucradas en el hinduismo y en el budismo y les da los secretos del cuerpo, porque Satanás le dijo a Job: piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su alma. Satanás sabe que anhelamos tener salud y mete los secretos en esas personas. Ahora es el tiempo en que la iglesia le arrebate esos secretos y los usemos nosotros y podamos entender que ahora le arrebataré aquello que el enemigo me ha quitado. Y todas las cosas que Dios nos ha dado y nos ha quitado el diablo, es tiempo que la iglesia las recupere. Por muchos años la iglesia se olvidó, mucha espiritualidad y mucha mente, y los cristianos olvidaron de su cuerpo, y Dios nos está sacudiendo con enfermedades, con problemas, con diabetes avanzadas, con problemas cardiovasculares en cristianos jóvenes y mujeres, con gordura. ¿Por qué? Porque se nos olvidó que también nuestro cuerpo es algo importante para la vida cristiana. Y si no lo entendemos, no llegaremos a la meta jamás. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque toda ella es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y hacernos aptos para el ministerio. Padre, te damos gracias porque predicamos tu palabra, no a nosotros mismos. Y no podemos tomar de tu palabra lo que solamente nos conviene, sino debemos hacer caso a todo el consejo de Dios. Te damos gracias, Señor, por recordarnos estas 5 causas que pueden hacernos fracasar en nuestra vida espiritual. No comprender tu santidad en primer lugar. Tú eres un Dios santo y tú jamás verás al pecado. Por eso lo cubriste con la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Tú eres un Dios que nos ha revelado la fuerza maléfica, la maldad tan grande que tenemos todavía en nuestro corazón. Porque nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. No confiemos jamás en nuestra carne. En tercer lugar, Padre Santo, tu temor debe gobernar nuestra vida cristiana. Porque si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien según sus obras, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. En cuarto lugar, gracias por mostrarnos que la compañera que nos diste como esposa y como esposo es nuestra amiga, nuestro amigo, a quien le debemos lealtad, fidelidad y confianza, porque esto te agrada y tú lo bendices. Honroso sea el matrimonio sin contaminación, mas a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Y en quinto lugar, gracias por recordarnos
la responsabilidad que tenemos para nuestro cuerpo de cuidarlo, alimentarlo y ejercitarlo. Así como lo hacemos con nuestra mente y con nuestro espíritu, nuestro cuerpo es tuyo, Señor, y está incluido en la sangre derramada en el Calvario. Padre, levanta un pueblo santo, levanta hombres y mujeres puros, transparentes, reales, auténticos, genuinos, que tengan un amor que les nazca del corazón, una fe que no sea fingida y una conciencia limpia para que no tengan estorbo de poder servirte. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús.